la revista British Journal of Cancer nos está hablando de la relación de la grasa con los tumores, con el cáncer. Y hay una conversación cruzada justamente sobre este tema de lo que la grasa puede influir en los tumores. Pero dejemos que nuestro experto, que hoy nos visita el día de hoy, el doctor Joe Baptista. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Con permiso. Adelante. Doctor, esta información, pues de repente hemos oído, ¿verdad?, de la relación que pudiera tener la grasa, pero este hallazgo realmente de la grasa que hay en el cuerpo puede ser verdaderamente un indicador del cáncer. O sea, la obesidad puede tener riesgo sobre tener tumores. Sí, hay múltiples, es un tema extraordinariamente complejo. Como somos los seres humanos, ¿verdad? Sí, complejos. Hay muchísimos factores que pueden incidir en el riesgo de cáncer de mama, de cáncer en general, pero y algunos de ellos que tienen que ver con la obesidad, tienen que ver con dieta, tienen que ver con otro tipo de factores que tienen que ver con estilo de vida. Entonces, casi siempre eso va junto y es a veces muy difícil distinguir cuáles son los más importantes. Los estudios, lamentablemente, como tienen que ser, son estudios de larga data. Son a veces completamente contradictorios. Un estudio de la Organización Internacional contra el Cáncer, de la OMS, indicó que uno de los factores fundamentales en cáncer era la obesidad. Sin embargo, hay que entender que obesidad va asociado con otras cosas, va asociado con dieta, va asociado con actividad física, va asociado con fumado, por ejemplo. Todos son factores que pueden incidir en el riesgo de cáncer. Ahora, doctor, según los datos, ¿verdad? Y de acuerdo a todo lo que sale en esta nota, se tiene en cuenta la cintura, y siempre se ha hablado de la grasa que hay en esta zona del abdomen, que puede ser la más peligrosa. Sí. Bueno, tiene que ver eso con varios factores. En realidad, la grasa alrededor del abdomen es una manifestación de un síndrome que se llama síndrome metabólico. Síndrome metabólico X. Y eso tiene mucho que ver con un hecho que es la resistencia a la insulina. La insulina es una hormona en el cuerpo que es fundamental, que incluso en algunas circunstancias actúa como un factor de crecimiento, induce crecimiento en algunos tejidos. Y se ha visto que si la cintura, el tamaño de la cintura está relacionado con ese riesgo. En mujeres lo que se dice es que si hay más de 88 centímetros de cintura, o en hombres más de 102 centímetros de cintura, eso es un factor independiente que es manifestación de un síndrome metabólico. Ahora, doctor, la pregunta del millón, ¿verdad? Es lo que nos preocuparía a todos. ¿La calidad y la cantidad de grasa que consumamos tendría relación con el desarrollo de un cáncer, por ejemplo? Eso es todavía más complejo. Hay estudios contradictorios. Estudios que tienen que ver con la cantidad total de grasa, con la calidad de grasa. Un ejemplo, en cáncer de próstata, que es uno de los que con frecuencia se ve asociado a eso, el consumo de grasa preferentemente alfa-linoleica o con el componente ese alfa-linoleico es un factor de riesgo para cáncer de próstata, independientemente de todo lo demás. Claro, son estudios aislados. Es muy difícil poner un grupo de seres humanos y observarlos bajo condiciones totalmente controladas durante suficiente tiempo para que eso conlleve una demostración de una relación de dieta y cáncer. Es realmente difícil. Y además de que seguramente esas cosas tienen mucho que ver con cuándo se inicia el cambio. Entonces uno ve, por ejemplo, cáncer de mama es una enfermedad que es mucho menos prevalente en las mujeres asiáticas, probablemente relacionado con factores de tipo genético, pero también con factores de tipo dietético. Pero eso ocurre porque ese cambio es desde el nacimiento.
Claro. Empezar un cambio en la dieta a los 40 años de edad, pues evidentemente mejora la salud general, pero quién sabe si tiene una afectación directa sobre un proceso tan largo como es el cáncer. Ahora, doctor, en ese estudio también se menciona que hubo y se hicieron pruebas, ¿no? En este caso hablan de animales engordados con mucha grasa, ¿verdad? Los cuales desarrollan, por ejemplo, cáncer o tumores en la glándula mamaria, en el intestino, en la piel, en el páncreas incluso. Y ya en humanos, pues el exceso de grasa o el exceso de carbohidratos, volvemos a lo mismo, ¿verdad? La preocupación de que esta alta ingesta en este grupo de alimentos pudiera tener algún impacto en un tumor. Hay estudios en animales en donde la obesidad o el consumo forzado de grasa no solamente empeora o hace más propenso al cáncer, sino que empeora la mortalidad general. Y de hecho todo eso está interrelacionado. Lo que pasa es que trasladar eso a un ser mucho más complejo, social, es muy, muy difícil. Ahora, cuando hablamos, doctor, de colesterol y triglicéridos, que son niveles o términos que mucho hablamos, ¿verdad? Y que nos pueden traer también un impacto negativo en nuestra salud, ¿qué relación pudiera tener en esto? Bueno, hay también estudios que han tratado de demostrar cosas como el tipo de grasa, por ejemplo, si las grasas trans que tiene claramente una incidencia peor sobre enfermedad cardiovascular, si eso también tiene algo que ver con cáncer. Realmente los estudios han sido contradictorios, a pesar del estudio al cual se refiere usted, es muy, muy difícil estudiar de la manera que uno idealmente le gustaría estudiar estas cosas, que es de manera prospectiva. Usted coge un grupo de pacientes y prospectivamente, durante años les establece una dieta controlada. Eso, créame, es muy, muy difícil de hacer. Ahora, doctor, un término que escuchamos mucho, generalmente los que estamos alrededor de gente que tiene cáncer, y que creo que ya hoy, pues casi que todas las familias tienen un paciente, donde se habla de la inflamación del cuerpo, esa inflamación crónica. ¿De qué se trata esta inflamación? ¿Por qué nos inflamamos? Inflamación tiene que ver con inmunocompetencia del cuerpo, cualquier fenómeno inflamatorio crónico. Y, por ejemplo, obesidad o síndrome metabólico es, en efecto, una situación de inflamación crónica en el cuerpo. Lleva a la producción de sustancias que nosotros les decimos citoquinas o de migración de células especiales que van a sitios que irritan, aumentan, por ejemplo, una cosa que se llama angiogénesis, que es la producción de vasos sanguíneos, y pues establecen una condición ideal para que se dé una transformación maligna. Claramente eso se ha podido demostrar. Hay algunos casos en donde hay claramente establecido una relación entre inflamación y cáncer, incluso enfermedades reumáticas como es la artritis reumatoide, que es un estado inflamatorio prolongado, está relacionado con un aumento de la incidencia, del riesgo de cáncer. Bien, doctor, vamos a pedir una imagen que nos van a facilitar en producción, justamente para que usted nos describa un poquito aquí qué está sucediendo. O en qué zonas habría mayor riesgo, ¿verdad? Precisamente con esta ingesta o con la grasa o con la relación que tiene con la producción de tumores. Bueno, en realidad no he visto este video anteriormente, pero eso parece estar relacionado con el depósito de grasa y, como le dije anteriormente, el síndrome metabólico está asociado con depósito de grasa, especialmente alrededor de la cintura. Ahora, eso conlleva un cambio general y ahí usted ve afectación de los vasos sanguíneos, hay un fenómeno inflamatorio sobre los vasos sanguíneos, eso lleva a todo el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero también es una especie de brote inflamatorio que produce un aumento de cosas como división celular y por lo tanto muchas veces aumenta el riesgo de que haya un fallo a la hora de haber división celular en donde lleva a un cáncer. ¿La inflamación crónica pudiera desencadenar otro tipo de padecimientos también, doctor? ¿Qué puede producir?
Inflamación crónica en general, evidentemente hay una relación más teórica y también, ¿cómo se llama? Una relación indirecta con cáncer. Ajá. Pero, inflamación crónica es producto de una infección crónica, de una enfermedad reumatológica, de irritación crónica, por ejemplo, todo eso, el sol, por ejemplo, sobre la piel, produce ese tipo de cambios que conllevan. Estamos propensos a inflamarnos por un sinfín de situaciones. Es nuestra manera de reaccionar ante la agresión externa o interna, como en el caso de lo que comemos. Ahora, doctor, hemos hablado también del impacto de la alimentación y cuando hay un caso de cáncer, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de las grasas presentes en las carnes, de las grasas presentes en los lácteos, que estos podrían convertirse en precursores del cáncer. De hecho, cuando hay un paciente, se le elimina este grupo de alimentos. Hay dos factores importantes que hay que analizar aquí. Es prevención primaria, en donde la persona no tiene cáncer, y cuál es el riesgo que una dieta inadecuada lleva a cáncer. Normalmente eso se arrastra con un montón de otro tipo de cambios de estilo de vida que en realidad es oncogénica. Claro. La otra son los sobrevivientes de cáncer. Y hay algunos, por ejemplo, el caso particular de cáncer de mama, en donde hay algunos estudios en donde las personas que después de sobrevivir a un cáncer de mama tienen o llevan una dieta vegetariana, parece que hay una disminución del riesgo de recaída en esos pacientes. Son estudios realmente evidentemente es siempre mejor tener un estilo de vida saludable que no tenerlo. Ahora, relacionar eso con recaída en cáncer es mucho más complejo, ¿verdad? Son mucho de insinuaciones más que de datos crudos. Eso le iba a preguntar, son mitos, eso que dicen que si comemos tanto esto o el otro va a alborotar las células malas. No es tanto mito, no. El problema es que el tipo de investigación, el tipo de reporte que nosotros tenemos, que usamos para evidencia, no es claro, es a veces contradictorio. Hay veces que sí, hay veces que no. Por ejemplo, carnes rojas. Carnes rojas se ha relacionado con cáncer de colon. Sin embargo, carne roja no solamente conlleva una dieta aumentada en grasa, sino de una serie de otras cosas, porque son carnes muchas veces procesadas que llevan ahí otros factores que también son oncogénicos. Así que es difícil disecar precisamente qué es lo que lleva a eso, ¿verdad? Ahora, doctor, y también se habla de que el cáncer se propaga si hay un entorno específico que favorece, que favorece que se dé, ¿verdad? ¿Cuál sería ese entorno? ¿Es así de fuerte el impacto? Eso es muy, muy complejo y tiene muchísimos factores. Evidentemente, inflamación o la calidad de la inflamación, por lo menos en etapas iniciales, seguramente previene la diseminación de cáncer. Las células cancerosas son un poco maquiavélicas en el sentido de que una vez que se establecen en un lugar, como que paralizan el sistema inmunológico local de las células T. De hecho, basado en eso, está toda la moda esta de la inmunoterapia, que parece despertar las células T que están ahí sin reaccionar ante las células malignas. Entonces eso es muy, muy complejo, esa relación inflamación-cáncer, donde claramente hay, eso sí, una relación establecida. Doctor, como siempre es un placer tenerlo en nuestra casa. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento y por hablar, ¿verdad?, de un tema que verdaderamente preocupa a muchos cuando tenemos un caso cerca y todos, en realidad por todos en nuestra población. Muchísimas gracias. Feliz día, doctor. Muchas gracias y buen